Padre nuestro, gracias por esta noche, este primer día de clase de la segunda etapa, de la segunda parte del estudio de Nehemías y en el tema de protegiendo nuestra relación con Dios. Protegiendo nuestra relación contigo, Señor. Es los principios que queremos retomar de este texto, cómo Dios utilizaste a Nehemías y nos has dejado lecciones que son un tesoro en este libro para que nosotros también, como Nehemías, como la actitud de Nehemías, con esa fe que él se manifestó para contigo, nosotros también podamos imitarlo. Y nos los ha dejado justamente como ejemplo para seguir sus pasos en cuanto a esta labor que tú le encomendaste. Así es que, Señor, sabemos que cada uno de los personajes del Antiguo Testamento son ejemplos de lo que debemos de seguir, son ejemplos que también vemos en nuestro Señor Jesús, y muchos de ellos son tipo de Cristo. Y por eso, Señor, estamos con la idea de atesorar estos hermosos perlas que tienes para nosotros, estas piedras preciosas que están en tu palabra. Así es que permítenos, Dios, de verlos a través del Espíritu que se manifieste en nuestras vidas y que tú ministres a cada uno de nosotros de acuerdo a la necesidad espiritual que cada uno tenga, Señor. Te lo ruego, te lo suplico por nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, ¿quiénes están por primera vez que no estuvieron en la primera parte del estudio? Que estuvimos estudiando desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. ¿Quiénes? Muy bien, Carlita. ¿Quién amén, más? Hermano Raúl también no estuvo. Ok, Raúlito. Muy bien, amén. Raúl. Los demás estuvieron, ¿verdad? Desde en todas la primera etapa. Ok. Espero que algunos se vayan agregando, pero ahorita tenemos 11. Estaban inscritos alrededor de unos 40. Espero que se vayan agregando los que han tomado la decisión de conectarse hoy, ¿verdad? Algunos tendrán sus dificultades. Para iniciar tenemos que recordar un poco todo lo que vimos en la etapa anterior. Para eso vamos a volver al libro que ya tienen ustedes ahí. Tenemos el texto que íbamos poniendo en el título, los capítulos, ¿verdad? Yo le fui poniendo títulos a los capítulos y esos títulos nos dan una idea de lo que había acontecido. Acordémonos en el contexto, citamos al libro de Nehemías en una época en la que el pueblo de Israel no había retornado por completo a la ciudad de Jerusalén. Nehemías representa el tercer retorno el retorno en general del pueblo de Israel del cautiverio, ¿verdad? Después de pasar 70 años, los 70 años se acabaron con el decreto de Ciro y el primer contingente salió con Zorobabel. Y Zorobabel, con la gente que salió, pues fueron alrededor de más o menos unos 40,000, edificaron el templo con dificultades, con estos mismos con los cuales Nehemías tuvo dificultades, levantaron el templo. Después de muchos años que pasaron ahí, casi un poco más de 20 años que estuvieron reconstruyendo el templo, pero al final lo finalizaron. Pero no habían sacerdotes, no habían servidores del templo para que el templo funcionara como tal. Y que en ese entonces Dios llamó a Esdras, y lo encontramos del capítulo 7 en adelante, el segundo retorno en el libro de Esdras.
Y Esdras fue el que estableció la, permítame. Ok, hay dos cuentas, dice. Ya está grabando, bueno. Ahí está grabando. Sí, ya está grabando esta clase. Esta clase se está grabando y se va a subir por cualquier cosa. Bien, como les decía, Esdras buscó sacerdotes en el imperio persa y servidores y llevó ese contingente y comenzaron a los oficios en el templo, los servicios y a cumplir tal y como Dios lo había establecido en el Pentateuco. Y se adoró a Dios en ese templo que había levantado Zorobabel, ese templo que había sido destruido por Nabucodonosor y se restableció de nuevo en el primer retorno. Pero la gente no estaba segura adentro del templo, la gente estaba con temor y a consecuencia de ese temor tomaron la decisión de irse fuera del templo y de fuera de la ciudad de Jerusalén. Y por eso es que encontramos en el libro de Esdras, cuando ellos pararon la obra, Dios envió a Zacarías y a Ageo para animarles que lo reconstruyeran. Pero a pesar de que reconstruyeran el templo, ellos no llegaron a vivir ahí por la inseguridad que tenían porque los muros estaban destruidos. Entonces, a consecuencia de eso, Dios envió a Nehemías para que se restablecieran los muros, ¿verdad? Para levantar los muros y edificar las puertas que se habían quemado y las habían destruido cuando Nabucodonosor lo destruyó en el año 605 antes de Cristo. Así es que el muro tenía un propósito y Dios tenía un propósito con Nehemías. El propósito de Dios era uno y la misión de Dios con Nehemías era otra, que estaba en función de ese propósito de Dios, de esa misión más macro de Dios. Entonces, es justamente en ese contexto en donde Dios está cerrando el retorno del pueblo de Israel y asegurándoles para que ellos retornen a la ciudad de Jerusalén y con toda confianza ellos puedan adorarle de nuevo, es que estamos viendo esta historia del libro de Nehemías y cómo Dios está cerrando ese ciclo. Y justamente aquí encontramos ese tema, ¿verdad? El tema de cómo proteger la relación que tenemos con Dios. Ese es justamente el ciclo que está cerrando Dios y porque la intención de Dios era relacionarse con su pueblo de nuevo, pueblo de Israel, y porque era una promesa que Dios les había hecho. Entonces, Dios está cumpliendo con esa promesa y se levantó el templo porque ahí es donde Dios iba a estar y se lo prometió a Esdras, quiero decir, a Zorobabel. Se ofrecieron los sacrificios, entonces vino Dios, la presencia de Dios estuvo de nuevo en ese lugar, aunque, ¿verdad? Aunque hay una gran diferencia, el arca del pacto ya nunca volvió porque se desapareció, no se sabe exactamente qué pasó, pero hasta ahora el arca del pacto no se sabe, pero Dios le dijo a Zorobabel que la presencia de él iba a estar ahí, aunque el arca del pacto no estuviera. Entonces eso lo encontramos en el capítulo 5 del libro de Esdras. Ahí lo pueden buscar. Entonces, encontramos esta historia en donde Dios envía a Nehemías a que edifique, pero él se encuentra con una dificultad al principio, y esa dificultad es que él no podía irse porque era un esclavo, era copero del rey. Entonces, encontramos en el capítulo 1 que Nehemías pregunta a uno de sus hermanos que regresan de Jerusalén cómo estaba allá todo, y le dan un informe, y ese es justamente el título del primer capítulo.
¿verdad? El informe de Jerusalén y la oración de Nehemías en el capítulo 1. Y el informe que le dan es que la ciudad de Jerusalén estaba destruida, deshabitada y los muros completamente deshechos. Y la gente, pregunta él, la gente está en oprobio, o sea, están siendo acosados, ¿verdad? Están con temor, están con miedo. Entonces Nehemías reacciona, se rompe sus ropas, se viste de cilicio, ora a Dios y le pide pues que Dios se recuerde de sus promesas, pero él le pide dos cosas específicamente. Uno, le pide de manera personal, o sea, es la petición personal de Nehemías, le dice que le dé buen éxito la misión que Dios le ha dado y además que le dé gracia delante del rey en el momento preciso cuando él tuviera que afrontarse para ello. Y eso nos cuenta el capítulo 1. El capítulo 2 nos cuenta cómo fue que Nehemías justamente llegó el momento en que se manifestara la gracia de Dios y que le diera gracia delante de aquel hombre, ¿verdad? Él sirviéndole el vino al rey, vino el rey y le preguntó, ¿por qué estás triste, Nehemías? ¿Por qué no pudo ocultar su dolor, su tristeza por el informe que le habían dado de la ciudad de Jerusalén? Entonces él le dijo, ¿cómo no voy a estar triste si la tierra de mis padres está destruida y la gente está acosada, ¿verdad? Y viene el rey y le dice, ¿y qué pides? O sea, ahí vio Nehemías que definitivamente la petición de él Dios la estaba cumpliendo. Le dio gracia delante del rey y dijo, hoy voy a ir a pedirle todo lo que quiero porque ya Dios me dio la señal. Y vino él y le dijo pues que necesitaba cartas, que necesitaba y el rey le dio todito. Y así fue como él viajó a Jerusalén con cartas para cortar madera en los bosques del rey, con un medio ejército que le dio y todas las provisiones necesarias para que él fuera. Y este viaje, él llega a Jerusalén y al nomás llegar descansa un par de días y luego hace la primera ronda por todo el entorno de los muros y se da cuenta que está seria la cosa, ¿verdad? Él sale en un caballo y juntamente con él, solamente que dice que él sale solo, pero va con un par de gentes que le acompañan. Al final, él va y al estar consciente del trabajo que hay que hacer, viene y le dice a los, eh, a los líderes que están ahí de Judea que hay que trabajar, ¿verdad? Que hay que levantar y que lo ha enviado Dios y que lo ha enviado el rey y como la garantía de espiritual y con la garantía del física del rey y él le dicen, va, está bien, vamos a trabajar, y todos se comprometen a trabajar. Y ese es el título que tenemos en el capítulo 2, ¿verdad? Nehemías es comisionado, va en su viaje a Jerusalén y inicia la construcción de los muros. Ese lo encontramos en el capítulo 2. Luego en el capítulo 3 se comienza la distribución del trabajo de la construcción de los muros y de las puertas. Y hay una estrategia, ¿verdad? De parte de Nehemías y encontramos que cada una de las puertas que se van a edificar y asigna a personas, a grupos de personas, tiene un significado. Fuimos viendo cada una de las puertas, la puerta de las ovejas, de los sacrificios, habla de la consagración, la puerta del pescado, pues hablaba del, de las oportunidades, de la representación de Cristo en eso, y así cada una de las puertas fuimos viendo cómo tenían una figura en lo que es el ministerio de Cristo. Pasados eso, el título básicamente es ese, ¿verdad? De los muros, los trabajos, la estrategia y el significado de cada una de las puertas. Jerry. Vamos después al capítulo 4 y en el 4 encontramos
ya lo difícil que enfrenta Nehemías, cómo enfrentar al enemigo. Y eso es justamente lo que inicia en el capítulo 4, la oposición contra la obra de Dios y la estrategia de Nehemías para superarlo. Así es que encontramos que en el capítulo 4 que no solamente hay una oposición externa, o sea, de reyes que en la ciudad de Samaria, sino también problemas internos que provocan una posible obstáculo a que el trabajo por el cual Dios había enviado a Nehemías se detuviera. Eso es justamente lo que se buscaba. Y ahí vemos que el adversario se rebusca, ¿verdad? Para hacer cesar la obra de la construcción de los muros. Y eso es justamente lo que nos habla el capítulo 4. Termina el capítulo 4 y en el capítulo 5 siguen los problemas, pero aquí ya no solamente los problemas con los exteriores, sino el pueblo clama, o sea, se revela, se grita y protesta, ¿verdad? Es más una protesta y se queja ante Nehemías por un problema interno que se había dado y era que habían dado a sus hijos como esclavos, habían vendido sus propiedades y aún ellos mismos se habían dado como empleados de otros que tenían dinero en el pueblo de Judá y en vez de ayudarles los habían utilizado en usura. Así es que dándose cuenta de eso, Nehemías viene y le dice que ya dejen de hacer eso porque es una cosa incorrecta. Y además que les devuelvan sus tierras, que le devuelvan sus hijos. Bueno, hace una revolución económica, ¿verdad? Hace una conversión económica de todo y restablece un orden en función de la justicia y del amor. Y eso es lo que encontramos justamente en el capítulo 5. Hay una oposición interna, pero hay una oposición contra Dios y hay una estrategia de parte de Nehemías para solucionar ese problema. Y la gente se compromete con Nehemías en seguir los lineamientos que él les ha establecido. Una vez llegado a eso, en el capítulo 6 encontramos de nuevo la oposición a la obra de Dios. Y esa oposición se manifiesta, pero a pesar de que se manifiesta, en el capítulo 6 al final ustedes van a encontrar que los muros fueron finalizados. Se construyeron por completo y encontramos que en vez de detener la obra, Nehemías más apretó la estrategia y el trabajo para que se terminara en un tiempo récord. 52 días se terminó la reconstrucción de los muros y las puertas y así comenzaron a adorar, ¿verdad? Entonces el capítulo 6 nos habla justamente de eso, la oposición a la obra de Dios, pero a pesar de eso, la finalización de los muros. Y luego encontramos el capítulo 7, una estrategia ya una vez construidos los muros, ya parte del pueblo de lo que estaban construyendo viviendo adentro, porque Nehemías les exige que lleguen a repoblar de nuevo la ciudad de Jerusalén, porque ya están construidos los muros. Viene él y establece una estrategia para proteger la relación de Dios. Y aquí vamos encontrando muchos elementos que nos van a servir a nosotros como estrategia de nuestra vida diaria para proteger nuestra relación con Dios. Parte de la tarea que yo les voy a dejar hoy al final de la clase va a ser ir descubriendo cómo afrontar al enemigo y sostener y mantener esa relación con Dios, ¿verdad? Entonces yo les voy a dar las indicaciones y ya van a ver que no es muy difícil, es muy fácil. Entonces eso encontramos justamente en el capítulo 7, la estrategia para defender la relación con Dios de los enemigos, ¿verdad? Porque los enemigos no bajan a guardia. Los enemigos siguen luchando porque creen que en algún momento van a
van a ganar y Nehemías dispuesto a bajar la guardia, al contrario, ¿verdad? Él siempre listo, como dicen los Boy Scouts, ¿verdad? Siempre listo. Y luego aquí en el capítulo 7 encontramos una lista que aparece también en el libro de Esdras, capítulo 2, de todos los que retornaron, de todos los que fueron al cautiverio, más bien dicho, ¿verdad? Entonces es una lista parecida, similar a la del libro de Esdras. Entonces llegamos justamente donde vamos a comenzar el estudio del capítulo 8. Si nos queremos ubicar en el manual, en donde vamos a estar iniciando, es justamente en la página 13. Tenemos el inicio de la segunda sección B, donde dice misión cumplida. No, Dios quiere organizar todo para mantener la relación con Él. El manual, ¿verdad? Yo lo tengo en la página 13. Allí inicia la segunda parte, pero la segunda parte inicia con el capítulo 7. Por eso es que llegamos hasta el capítulo 7. Dice el literal B1, el líder organiza la protección del muro y es guiado por Dios para realizar el censo poblacional y ministerial. ¿Esto dónde ocurre? El capítulo 7, ¿verdad? Ahí ocurre eso. Entonces, ¿en qué literal vamos a comenzar? En el literal D, en donde dice, una vez que los hijos de Israel estaban en sus ciudades, el pueblo de Israel se juntó como un solo hombre. ¿Para qué se juntaron como un solo hombre? En Nehemías 8, del 1 al 8, ahí es donde vamos a comenzar esta parte del estudio. Y hay una pregunta, ¿verdad? ¿A quién le piden que trajese el libro de la ley? Anote todo lo que hace este personaje en todo el capítulo 8 de Nehemías. Ahí es donde vamos a entrar. Pero antes de entrar ahí, quiero recordar los principios que aprendimos sobre cómo mantener nuestra relación con Dios. Y eso lo vimos en la última clase, ¿verdad? Lo quiero recordar. Yo, si algunos no lo tienen esto, yo lo voy a subir en esta misma noche para que lo tengan y que los recordemos. Así que voy a utilizar una presentación para eso. Con esta clase terminamos la última semana que estuvimos en el estudio. Entonces, no todo acabó donde termina, ¿verdad? Ahí inicia todo. Esto nos da una idea de que una vez terminados los muros, podríamos decir, ¿verdad? Nos sacudimos las manos y se acabó todo. No fue eso. Al contrario, ¿verdad? Porque vamos a ver que el enemigo nunca descansa. Siempre sigue luchando para hacernos caer. Y eso justamente es lo que vamos a ver en el libro de Nehemías hasta el último capítulo. Y el adversario no duerme. Y ahí está constantemente acosándonos, haciéndonos, buscando cómo hacernos caer, ¿verdad? Para ir nosotros como creyentes abandonando nuestro proceso de crecimiento espiritual, de santificación y si es posible hasta negar a Dios, ¿verdad? Ese es su gran propósito, que la obra de Dios sea dejada atrás por nosotros. Entonces, en el versículo 1 del capítulo 7, dice, luego que el muro fue edificado, y vamos a ir ahí, ustedes tienen ahí en el manual, o tienen su Biblia, ¿verdad? Lo mejor es que lo busquen en el manual, en el capítulo 7, lo que estoy haciendo es recordando algo que ya habíamos
habíamos visto, pero es importante que esto lo tengamos bien presente. Dice, y luego que el muro fue edificado, ¿verdad? Esa es la frase que estoy utilizando. Dice, todo estaba en orden, tanto prácticamente como espiritualmente. La obra estaba terminada en ese orden. Y aquí tomamos el primer principio, ¿verdad? Cada victoria en nuestra vida nos debería llevar más profundamente en alabanza y agradecimiento a Dios. Eso es lo primero. ¿Cuántas veces nosotros hemos pasado cosas que hemos estado orando a Dios? Por ejemplo, todos los que tenemos hijos, ¿verdad? Cuando salen de casa, que sabemos que van a ir a algún lugar y ya son cierta hora y no regresan. Bueno, por lo menos yo estoy atento, ¿verdad? Bueno, tengo confianza, como he educado a mis hijos, tengo confianza en Dios, que Dios les cuida, tengo confianza en que su fe ha crecido a tal grado que son temerosos de Dios y sé que no andan haciendo ninguna cosa que pueda violentar o pueda desmejorar su calidad de vida como creyentes. Entonces, pero sí me preocupo en el sentido que, bueno, estamos con problemas de pandemia y en nuestro país algunos lugares no son muy seguros, no todos, ¿verdad? Y como así en muchos países. Entonces, ahí estamos atentos a que venga uno y oramos, ¿verdad? El Señor traerlos en bien. Cuando se van, oramos, Señor, llévalos en bien y que los traigas en bien. Pero luego ya vienen y todos nos olvidamos de dar gracias, porque Dios los trajo en bien, ¿verdad? Lo vemos tan normal, lo vemos tan cotidiano, que lo pasamos por alto. Pero debemos de estar agradecidos con el Señor hasta en el último detalle de las cosas que Dios permite en nuestras vidas. ¿Cuántas veces ustedes le han dado gracias a Dios porque cuando despiertan lo primerito que hacen es abrir sus ojos y decir, Dios, gracias porque he abierto mis ojos y puedo ver? Hay mucha gente que ha perdido su vista, hay otros que nunca jamás han podido ver el color del cielo, el color de las flores, el rostro de las personas que están a su alrededor, ¿verdad? Porque no pueden ver, no, Dios quiso que no pudieran ver. Otros no pueden caminar, otros no pueden hablar, otros no pueden pensar porque nacieron con un problema o en el desarrollo de su vida tuvieron problemas de su desarrollo mental y tienen problemas, ¿verdad? Y viven vidas un tanto difíciles, pero nosotros podemos pensar, podemos razonar, podemos analizar, podemos ver, podemos caminar. Tantas cosas que Dios ha permitido en nuestras vidas, que a veces estamos enfermitos y todo, pero damos gracias a Dios que también Dios nos permite las enfermedades y nos saca de ellas, ¿verdad? Ese es el punto aquí. Estar agradecidos con Dios en todo. Ese es justamente lo que vemos en Nehemías y en el pueblo, agradecidos con lo que Dios había hecho con ellos. Y ese es el primer principio. En el versículo 2 encontramos la frase jefe de la fortaleza de Jerusalén, ¿verdad? Dice en el versículo 2, voy a leerlo, versículo donde estoy, del versículo 1, luego que el muro fue edificado y colocadas las puertas y fueron señalados porteros y cantores levitas, en el versículo 2 dice, mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos, y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancarlas, y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su muro y cada uno delante de su casa. Entonces, ¿cuál es el siguiente principio? Que Nehemías estaba
no estaba en esto por gloria política. Él no buscaba eso. Dios aún lo iba a usar en Jerusalén, pero sabía que ese su lugar no era quedarse, ¿verdad? Porque no, Dios no había sido enviado, no lo había enviado a él para con una posición de autoridad, aunque era el gobernador de la ciudad de Jerusalén, de Judea. Así lo nombró el rey. Pero él tenía una misión específica. ¿Cuál era la misión de Dios en Nehemías? Ir y reconstruir los muros. No le dijo ir y gobernar en Jerusalén. No le dijo eso, ir y reconstruir los muros. Entonces encontramos el siguiente principio, que es Dios aún lo va a seguir usando en Jerusalén, pero sabía que no era un lugar para quedarse en una posición de autoridad. Entonces, si algo que tenemos que reconocer cuando estamos en protegiendo nuestra relación con Dios, después de ser agradecidos con todo lo que Dios hace, es poner nuestros pies en la tierra y saber exactamente quiénes somos y a qué nos ha llamado Dios, ¿verdad? No inventar cosas. Dios nos ha llamado a algo específico. En función de eso, yo debo estar consciente de lo que Dios quiere para mí y me va a usar. Por eso es importante preguntarnos, ¿verdad? Dios, ¿qué quieres que yo haga? Y si no sé, pues preguntemos y oremos. El Señor siempre va a mostrar su voluntad a cada uno de nosotros. Después, también en el versículo 2, que sobre que era un varón, era de verdad era un hombre justo, firme, recto, seguro, verdadero, temeroso, reverente, obediente, sumiso a Dios. Y aquí encontramos el siguiente principio, ¿verdad? Esto es lo que Dios necesita de un hombre o una mujer para usarlos grandemente. El que sean temerosos, el que sean reverentes, que sean fieles, que sean rectos y con dominio propio. Son cualidades dignas de imitar. Cuando habla de temerosos, es de ser reverentes a Dios, de ser con una actitud de sumisión a lo que Dios es y a lo que Dios nos manda. Yo expliqué la diferencia que hay entre lo que es el temor a Dios y lo que es el temor de Dios. ¿Se recuerdan de eso? ¿Alguien me podrá decir qué aprendió de esto? ¿Qué es el temor de Dios y qué es el temor a Dios? Hermanos, ¿habrá alguno que se recuerde? El temor creo que habla acerca de la obediencia. El temor, sí, pero yo hice una diferencia entre lo que es el temor de Dios y el temor a Dios cuando citamos Proverbios 1:7. Y expliqué qué era eso. Entonces, eso es bien importante que lo tengamos bien claro, porque de eso depende mucho nuestra actitud para con Dios. Cuando hacemos específicamente esa diferencia entre el temor de Dios y el temor a Dios. ¿Se recuerdan? Sí, hermano. Bueno, yo me acuerdo algo, a ver si me acuerdo bien. Digamos, del temor a Dios. Bueno, en una parte, digamos, uno le tenía, pues, no sé, aquella cosa porque sabía que me iba a condenar o porque algo me iba a pasar. Entonces era por temor, o sea, por miedo más que todo. No por reverencia. En cambio, el temor de Dios es porque, bueno, porque el Espíritu Santo no me deja hacer aquello ni nada porque soy una persona consagrada y entonces son dos cosas diferentes, el a Dios y de Dios. No sé, no me expliqué bien, no. O sea, como le explicara el temor de Dios y a Dios. O sea, más o menos. Es que, lo voy a explicar de nuevo.
Es importante que tengan claro esto, ¿verdad? Esto es bien elemental en la palabra. El temor a Dios, si ustedes lo pueden encontrar y definirlo en Proverbios, cada vez que encuentren la frase temor a Dios, van a ver que el enfoque o el énfasis que lleva el temor a Dios siempre es la respuesta del hombre a la forma en que Dios se reveló a nosotros. ¿Y cómo se reveló? Ese es el temor de Dios, ¿verdad? Por eso es que encontramos en Proverbios 1:7 que dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, o es el temor de Dios, no dice el temor a Dios. O sea, yo soy sabio, no soy sabio por temerle a Dios, sino que soy sabio porque el temor de Dios está en mí. ¿Y qué es eso? Es la forma en que Dios se reveló a mí, ¿verdad? ¿Cómo se reveló? Y eso lo encuentro con los nombres de Dios en el Antiguo Testamento, el Jehová Jireh, Jehová Rafa, Jehová Sama, Jehová Nisi, el Shalom. Todos los nombres de Dios revelan cómo es Dios. ¿Qué es Dios? Dios, sabemos que Dios es espíritu, pero se mostró en un momento con el pueblo de Israel, con algunos personajes, como el Dios proveedor, como el Dios sanador, como el Dios creador, como el Dios que todo lo ve, como el Dios que todo lo sabe, como el Dios estandarte, el Dios omnipotente. Ese es el temor de Dios, la forma en que Dios se reveló a nosotros. Entonces, por eso que yo pregunté, ¿verdad? Si alguno de nosotros, como creyentes, si nosotros, como hijos de Dios, tenemos la capacidad de amar como Dios ama. Y se recuerdan que les hice esa pregunta. Y siempre algunos tienen temor de levantar la mano, decir sí, ¿verdad? Pero yo les dije, no tengan temor, porque la Biblia dice que Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino que de poder, de amor y de dominio propio. Además, el fruto del espíritu también está incluido el amor. Y luego les dije también que cuando Pablo escribe y demanda que los maridos deben de amar a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y como lo amó, pues con ese amor que Dios nos ha amado a nosotros. Sí, hay una identidad que nosotros debemos de manifestar como hijos de Dios, que es el que nos amamos los unos a los otros, que es el nuevo mandamiento, ¿verdad? Entonces, si esa es la forma en que debemos de expresar realmente el amor, para eso tuvo que vernos capacitado el Señor, y la única forma de capacitarnos es a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. O sea, yo por mi capacidad como ser humano no puedo amar como Dios ama, pero porque el Espíritu de Dios que mora en mí tiene la capacidad así de hacerlo porque es Dios mismo, entonces sí puedo amar como hijo de Dios, como Dios ama, porque es una de las cualidades que son transferibles a los hombres. Solo hay 3 cualidades que son únicas y exclusivas de Dios. Es la omnisciencia, la omnipresencia y la omnipotencia. Ni tampoco los ángeles pueden tener eso, ¿verdad? No, o sea, un ángel no puede estar aquí en otro lugar. Necesita de un transporte. Cuando uno estudia angeliología, uno se da cuenta que la Biblia nos ilustra, deja bien claro que hay ángeles transportadores, que esa es su misión, ¿verdad? Ese es su trabajo, transportar a otros ángeles. No sé qué tipo de transporte, pero el que llegó a traer a Elías era como un carro de fuego, ¿verdad? El que llegó a traer a Enoch no dice, solo dice que fue llevado. Y así, ¿verdad? La Biblia nos muestra que, que hay cualidades de Dios que son únicas y exclusivas de la Trinidad. Entonces, en ese sentido, el temor de Dios es la forma en que Dios se reveló a nosotros. Y el temor a Dios es la forma que nosotros respondemos a esa forma que Dios se ha revelado. Y les dije que se lo manifestamos a través de 3 cosas básicas. Hay más, pero las que yo considero que son más básicas es que el temor a Dios se manifiesta con obediencia, respeto y sumisión, ¿verdad? Obediencia, respeto y sumisión a lo que Dios es, a la forma en que Dios se ha revelado, a la obra de Dios en mi vida. Entonces, por eso es que estamos viendo estos principios, cómo Dios
protegió y se reveló a Nehemías y al pueblo de Israel con su amor, diciéndoles, miren, hoy quiero tener una relación de nuevo con ustedes. Ya terminó el castigo, los 70 años. Y yo le dije a Ciro que emitiera un decreto y que escribiera y invitara a los que quisieran venirse. Y entonces desperté el corazón de Zorobabel para que viniera y levantara el templo. Después desperté el corazón de Esdras para que viniera y oficializara el templo. Ahora he mandado a Nehemías para que haga esto. Entonces, aquí vemos la obra de Dios. Y justamente el pueblo, humanos, ¿verdad? Son humanos y están mostrando temor también a los hombres, como lo vamos a ver aquí. Pero por eso estamos aprendiendo estos principios, para saber no temer a los hombres, pero sí a Dios. Y no un temor de miedo, sino un temor de respeto, de sumisión y de obediencia, ¿verdad? Entonces, esto es un principio muy importante, como creyentes, de tener bien claros estos puntos. Bien. El tercer, como digo, esto es lo que Dios necesita de un hombre y una mujer para que sean usados de manera grande, que sean temerosos, reverentes, fieles, rectos, con un dominio propio. Luego viene en el versículo 3, no se abran las puertas, aunque haya gente allí, señale guardias, o sea, hasta que salga el sol, ¿verdad? Y que caliente. Los muros no podían protegerse solos. Tenían necesidad de estar gente ahí para protegerlos, si no tarde o temprano los iban a abrir. Por eso que el cuarto principio es, en la vida cristiana, a menudo una victoria es ganada y después perdida porque no hubo vigilancia. Un enemigo puede entrar porque no estuvo alguien allí velando por eso. Y por eso es que vimos Efesios capítulo 5, versículos 15 al 18, ¿verdad? En donde afirma y nos llama que aprovechar bien el tiempo porque los días son malos. Y ahí está hablando de ponernos listos, ¿verdad? Y estar siempre incómodos en la vida como creyentes. En la medida que nos acomodamos, vamos bajando la guardia, pero cuando estamos siempre despiertos y activos, por eso inicia la gran comisión en el versículo 18 de Mateo 28, ir. O sea, como le está diciendo, mire, levántense, incomódense, ¿verdad? Y hagan algo. No es cuestión de estar con los brazos cruzados y ver si todas las cosas nos caen del cielo. No, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Hemos logrado algo, hemos superado algunas cosas espirituales, excelente, pero hay que cuidarlo, ¿verdad? Hay que mantenernos vigilantes, nunca hay que bajar la guardia. Ese es el principio que nos está enseñando en esta parte. Ahora, en el versículo 4 y 5 encontramos esta frase, la necesidad de desarrollar Jerusalén. No estaba deshabitada, pues había que habitarlo, había que crear comercio, actividad dentro de ella. Y por eso Nehemías vino y exigió que una parte del pueblo que estaba afuera vinieran y repoblaran la ciudad. Dice, poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Entonces Nehemías quería ser de bendición para el pueblo de Dios y su ciudad. Él notó que la población era poca y que había muchas casas abandonadas por el temor. Pero ya los muros estaban edificados, la gente debería ir con confianza a eso. Aquí encontramos el siguiente principio. Nehemías quería una ciudad próspera y grande, pero quería saber con quiénes contaba. Hay que saber ser observador, saber qué recursos tenemos para proteger la obra de Dios. Nehemías sabía que él no podía hacerlo todo, necesitaba del pueblo. Nosotros no podemos hacerlo todo. Siempre es saludable el buscar colaboradores. Sí, hermano. ¿Está levantando la mano? No. Bueno. Siempre es importante buscar colaboradores, ¿verdad? Y hay que ser observador para ver quiénes están ahí, que quieren trabajar, que son aptos para eso y llamarlos, ¿verdad? Para ayudar a proteger la obra. Y a veces
Si es conmigo, no es con la iglesia, ¿verdad? Si no es conmigo, pues buscar a personas que realmente vengan y me ayuden, observar la vida de una persona y imitarlo, o si no decirle, mira, ¿qué has hecho tú en esto? ¿Verdad? Al ver la vida, no necesariamente próspera de alguien, pero sí una vida de crecimiento espiritual. Siempre es bueno asociarnos con personas que constantemente están creciendo espiritualmente, porque de ello vamos a aprender. Y para eso hay que ser observadores y saber qué recursos contamos a nuestro alrededor. Del versículo 66 al 73, que es la lista, ¿verdad? Estos son los hijos de la provincia que volvieron de Jerusalén y de Judá. Y a Judá. Poco pueblo dentro de ella y no había casas reedificadas. Esta lista era importante porque cada una de estas personas eran importantes para Dios. Todos somos importantes para Dios. No hay nadie más ni menos. Todos somos importantes. Y por eso el principio sexto aquí. Estas son las personas que tenían un espíritu pionero, ¿verdad? Por eso fueron escogidas, porque tenían un espíritu pionero. Y estaban dispuestos a soportar adversidades e incomodidades, porque tenían un llamado de Dios que era más importante que su propia comodidad. Miren, este principio es importantísimo. Siempre hay que buscar personas a nuestro alrededor que tienen un espíritu pionero, que quieren hacer aquí, que quieren hacer allá, que ven cosas que se pueden hacer, ¿verdad? De llevar el corazón a Cristo a una persona, de crecer espiritual. No, mira, que llevemos este curso, no, que edifiquemos, no, mira, estudiemos aquí, ¿verdad? Oremos aquí, o sea, hay pioneros de la vida espiritual. De esas personas hay que asociarse, porque nos van a llevar en esa visión que ellos tienen y Dios nos los pone alrededor. Y si es en la iglesia, pues buscar ese tipo de personas que están dispuestos a soportar adversidades e incomodidades, porque tienen un llamado de Dios que eran más importantes que su propia comodidad. Cuando encontramos personas así, es una bendición, porque están dispuestos a hacer la obra de Dios y no a alejarse de ella, ni tampoco abandonarla. También en esta parte, estos son los hijos de la provincia, los nombres específicos fueron mencionados, de qué familias venían y era importante, sus dones para ayudar a la obra fueron importantes. Entonces, nuestros nombres inscritos en el libro de la vida es importante, ¿verdad? Cada uno de nosotros debe estar consciente, debe estar con fe convencido de que Dios ha hecho la obra de sanidad, que Dios ha hecho la obra a través de la sangre de Cristo en mi vida y que mi vida ha sido transformada. Y esos son los textos justamente que examinamos en Apocalipsis, en Lucas, en Hebreos, en Daniel y en Filipenses, ¿verdad? Porque se encontraron en medio de este grupo a unos que no estaban inscritos en el libro y que no seamos ninguno de nosotros, porque hay que arreglar ya las cosas con el Señor. Y con esto estoy hablando primero con propiedad y segundo con respeto, ¿verdad? A todos los presentes. Pero en la iglesia del Señor, hasta el día de hoy, hay muchas personas que son más religiosos que verdaderos creyentes. Esa es la triste realidad en muchas iglesias, especialmente en iglesias grandes, ¿verdad? En donde muchos pasan desapercibidos. Entonces, son religiosos, les encanta aquello de estar allí, de convivir, ven una vida bonita y les gusta ese tipo de vida, pero realmente sus corazones nunca han sido transformados. Y justamente en el libro de Judas encontramos
este tipo de personas que Judas viene y los despiste, ¿verdad? Los revela cómo son. Y estudien la epístola de Judas y van a encontrar que justamente ahí están los que están encubiertos, dice, en medio de vuestros ágapes. Entonces está hablando de en medio de la iglesia, están encubiertos y da toda una característica de cómo ellos se comportan. No es ese el propósito ahorita, pero si es algo que tenemos que estar completamente convencidos, es que ya Dios nos escribió en el libro de la vida y el Señor sigue transformando nuestras vidas. Ese es algo vital e importante para proteger mi relación con el Señor. Y habitaron en sus ciudades. Esta lista fluye hermosamente después de terminar la obra, porque nos recuerda que la obra realmente trataba sobre todas estas personas. O sea, el propósito de Dios con los muros eran las personas. Los muros no eran lo más relevante. Lo que era importante era el beneficio que los muros iban a dar al pueblo de Dios, viviendo en paz y viviendo en seguridad. Entonces, la obra de reconstrucción no era lo importante. Lo importante era el beneficio que el trabajo en la obra tuvo en las vidas del pueblo de Dios. Y ahí es donde ese era el propósito de Dios. Y para eso envió a Nehemías. El propósito de Nehemías era terminar la reconstrucción de los muros, pero el propósito de Dios era más elevado de eso, ¿verdad? Por eso es que Dios envía a Nehemías, pero el propósito de Dios eran las personas, incluyendo a Nehemías. Por eso es que Nehemías les enseñó a trabajar y a trabajar duro y a trabajar en medio de las adversidades, en medio de los ataques, a trabajar hasta que el trabajo estuviera completamente terminado y no dejar ni abandonar ni dejar las cosas a medias. Terminar lo que Dios nos ha mandado a hacer y hacerlo como Dios quiere que lo hagamos. Eso es importante y eso lo encontramos en Nehemías, que nos deja este principio, ¿verdad? Hay que trabajar duro en la vida, en nuestra vida espiritual, ¿sí? Nunca hay que descuidarnos. Hay que trabajar en medio de adversidades, sí, siempre hay que hacerlo. En medio de los ataques y trabajar en nuestra vida espiritual de tal manera que el Señor a través de ese trabajo nos fortalezca y nuestra relación con Él cada vez más sea más segura. No nos la vamos a asegurar nosotros, sino que Él es el que nos va a ayudar a asegurarla. ¿Por qué? Por mi actitud hacia Él, por estos principios, poner en práctica estos principios que vemos aquí, y no solamente se ven en el libro de Nehemías, lo vemos de una manera más clara aquí. Hay otros libros que también lo enseñan. Entonces Dios cuida de su pueblo, como bien lo vimos, y Dios quiere seguir cuidando de nosotros y lo sigue cuidando. Entonces, bienaventurado el que teme al Señor, de acuerdo al Salmo 111. Dios llama bienaventurado a aquel que teme a Dios. ¿Por qué? Porque ha aprendido a descubrir quién es Dios, el temor de Dios. Y por eso el temor de Dios es el que me vuelve sabio de manera espiritual para saber cómo guiarme espiritualmente en la vida. Y para ello tengo que utilizar estos principios para proteger mi relación con Dios, porque debe ser algo precioso en mi vida espiritual. Entonces, estos son 8 principios que nos ayudan a proteger mi relación con Dios. Y acabada la obra, ¿qué hacer ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, cada victoria en nuestra vida nos debería llevar más profundamente en alabanza y agradecimiento a Dios. Dios aún lo usará en Jerusalén. O sea, Dios nos sigue usando, pero no en el lugar que nosotros creemos, sino en el lugar que Dios quiere que nos use. Nehemías estaba consciente de eso.
Dios necesita de un hombre y una mujer que para usarlos, que sean temerosos, reverentes, fieles, rectos y con dominio propio. Esas deben de ser parte de mis cualidades. En la vida cristiana a menudo nuestras victorias son ganadas y después perdidas, pero no vigilamos. Entonces el principio es nunca bajar la guardia y mantenernos vigilantes para que el Señor también nos ayude. Debemos siempre de ir creciendo. Debemos siempre de ir progresando en la vida espiritual, nunca estancarnos. Por eso hay que asociarnos con personas alrededor que nos ayuden en ese crecimiento espiritual. Y qué bueno, ¿verdad? Que han buscado una manera de hacerlo a través de estos cursos. Y que estos cursos les ayudan a crecer espiritualmente. Y Dios nos ha dado a nosotros el privilegio de poder ministrar a través de los cursos, dar estos principios espirituales y ministrar sus vidas. Y en ese sentido yo agradezco a Dios por la actitud de ustedes de aprender. ¿Verdad? Que el Señor sea quien les permita atesorar todos estos principios que les ayuden y fortalezcan sus vidas espirituales. Entonces todos nosotros debemos de ser personas pioneras y asociarnos con personas pioneras que están dispuestas a soportar adversidades e incomodidades, porque tienen un llamado de Dios que era más importante que su propia comodidad. Muchas veces nos encontramos con personas así, ¿verdad? Alrededor. A veces nos encontramos con personas al contrario. Mira, vamos a la iglesia. No, voy a ver el partido, ¿verdad? No, hoy tengo sueño, ¿verdad? O si no, la otra persona es más entusiasta y llega y nos dice, mira, vamos a ir a la iglesia, ¿verdad? Vamos. Y bien entusiasmado. Y ese tipo de personas nos entusiasman, porque son pioneros, ¿verdad? Están dispuestos a las adversidades. Y a pesar de las cosas que pueden dejar de hacer, están dispuestos a dejarlas por mantener su relación con Dios. Y eso es saludable, ¿verdad? Y eso es bueno. A veces hay que dejar cosas que creemos nosotros que nos traen beneficio, creemos nosotros que nos dan placer, creemos nosotros que nos dan prestigio, que nos dan también pues alegría y gozo, sí, ¿verdad? Pero la relación con Dios es mucho más importante y relevante. Dios sabrá compensarnos cuando aprendemos a sacrificar cosas por Él. Y algunos sé que podrán dar testimonio de esto en su vida, ¿verdad? Y debemos de estar seguros que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, porque de esa manera Dios va a seguir obrando sobrenaturalmente en nuestras vidas. Hay alguien que está preguntando allí, quiero ver la pregunta. Vamos a ver. Vamos a ver que no lo miro aquí, pero vamos a ver el chat. Vamos a ver, no logro ver la pregunta. Si alguien logra ver la pregunta, porque no logro abrir aquí el chat, pero me apareció de pronto. ¿Quién preguntó si nos lo pudiera hacer así en vivo la pregunta? Yo tampoco Que no le veo nada en el chat. Sí, hermano, yo tampoco veo nada en el chat. No, hermano, no han preguntado nada. Aquí lo estoy revisando yo ahorita y no hay nada. Ah, bueno, ok. Que me apareció por aquí, pero quizás no. Ok. Bueno, entonces terminamos con estos principios.
Ya. Ahora sí apareció una pregunta ahí, hermano, creo. En el Sí chat. hay una pregunta, ¿verdad? Acaba de aparecer. Ok. Si me la puedes leer. Dice para ver si la vamos a ver. Dice pregunta anónima. ¿Qué podemos hacer Ajá, sí. cuando se nos quitan los ¿Qué podemos hacer cuando se nos quitan los privilegios de servir en la iglesia solo por no poder Bueno, asistir frecuentemente debido a estudios ajá, y trabajo? ¿Cómo evitar enfriarnos? sí. Bueno, hay que ser sabio en esas condiciones, ¿verdad? Si nos quitan el privilegio y los líderes están conscientes de eso, pues si nosotros no estamos cumpliendo con nuestra responsabilidad por el trabajo y le estamos dando prioridad a eso porque hay que llevar comida a la casa, pues yo no digo que sea malo, ¿verdad? Que debamos de llevar comida a la casa, pero si asumimos una responsabilidad dentro de la iglesia, en un privilegio, sirviendo en algún ministerio y no lo estamos haciendo, lógico que los líderes velan por el resto, no solamente por una persona, sino velan por el resto de los miembros en donde se está prestando el servicio, ¿verdad? Y, y ellos lo que quieren es asegurarse que ellos se den. Y tienen que actuar, o sea, tienen la responsabilidad de hacerlo. Allí la persona que está pasando por esto debe ser no solamente muy sabia, sino también con una actitud de reconocer de que no está cumpliendo con lo que debería de hacer y que trae sus consecuencias, ¿verdad? Y estas son las consecuencias. Quizá habrá un momento en el cual sí ya puede tener un tiempo flexible y que puede incorporarse de nuevo al ministerio, pero no puede echarle las culpas a los pastores, a los líderes, porque ellos están preocupados por el ministerio. Ahora, independientemente de eso, también hay que estar preocupados por todos, ¿verdad? Por todos en el sentido espiritual, de velar, pues por todos. Hay un libro muy hermoso que habla justamente de este tema, en donde se llama, el libro es La vid y el enrejado, algo así dice, ¿verdad? Y tiene en una portada en donde está una, una estructura en donde la vid se va creciendo. Pero el autor del libro hace una referencia a que en muchas iglesias están más preocupados por la estructura que por la vid. Y comienza a enseñar, ¿verdad? Eso. Es un fenómeno que se da en muchas iglesias en donde están más preocupados por la estructura que por la vid. Hay otras iglesias que no, ¿verdad? Se preocupan mucho por la vid, pero también la estructura. Y tiene que haber un equilibrio para que haya un crecimiento. En la medida que va creciendo la iglesia, necesitamos una estructura. Y esa estructura es importante que funcione. Y para que funcione, pues hay que estar sirviendo las personas en los ministerios. Y cuando eso nos está efectuando, pues hay que velar porque eso funcione. Pero lo menciono de esta manera porque como líder yo también haría eso, ¿verdad? Haría eso en el sentido de que hay que preocuparnos porque el servicio a las personas, a los hermanos es importante y no hay que dejar de hacerlo porque una persona no puede, ¿verdad? Pues hay que tomar decisiones y ahí es donde tenemos que ser sabios y saber también, ¿verdad? De ser transparentes y decir, miren, yo ya no puedo asistir, ¿verdad? Me es difícil, aquí, ¿verdad? Le entrego, es mejor hacer eso, tener esa actitud y no luchar por aquello que realmente no estoy cumpliendo ni haciéndolo, ¿verdad? Eh, a veces se vuelve un poco complicado, pero
pero cuando en el Señor la llevamos bien las cosas y nosotros somos muy conscientes, la cosa es más fácil de resolverla. Así que espero haber dado respuesta a esa situación, que es un poquito diferente a los principios que estamos viendo, ¿verdad? Bueno, volviendo a la última parte de la introducción a la segunda etapa, lo más valioso de la vida no es lo que tenemos, sino a quién tenemos, ¿verdad? Eso es lo más valioso. ¿A quién tenemos? Al Señor. Y eso es importante, porque de Él dependemos, para Él estamos y con Él juntamente luchamos. ¿Y qué es lo más importante para Dios? Que lo más importante para Dios sea lo más importante para mí también. Si lo importante para Dios es mi tiempo con Él, pues yo debo buscar tiempo con Él. Si lo más importante para Dios es que yo cumpla con su voluntad, pues debo de procurar eso. Lo más importante para Dios es que yo esté en su palabra, porque esa me ministra, pues debo de estar ahí. O sea, todas las cosas que son importantísimas para Dios, yo debo de buscarlas, debo de cumplirlas en mi vida. Cada persona es importante para Dios. ¿Y qué es lo más importante de cada persona? Su salvación. Por eso envió Dios a Cristo al mundo, ¿verdad? Para que todos a través de Él fueran alcanzados por la redención de Cristo Jesús en el derramamiento de la sangre en la cruz del Calvario. Entonces, aquí terminamos la primera parte y con esta parte yo quisiera dar inicio a la otra parte. Vamos a ver. Muy bien, entonces ahora quiero dejar la tarea. Espérense que hay otras preguntas aquí. Vamos a ver si hay. No. Habían otras preguntas, porque no las puedo ver, que estoy aquí en mi celular. ¿Habrían otras preguntas, hermanos? Hay otra pregunta, Rolando. A ver, Lanchi, léela. Con respecto al servicio en la contratación, no se debe olvidar que si un líder no llega a recibir, no tendrá nada que dar. Algo muy importante que no se debe olvidar, que el privilegio no se exonera de la santidad. Buscar primeramente el reino de Dios. Es como un comentario. Ajá. Bueno, ahí está, en vez de preguntar, está dando un principio, ¿verdad? Sí. Un principio, sí, así es. Efectivamente es lo que se debe hacer. ¿Habrá otra pregunta? Hermano. Sí. Sí, no, es lo siguiente, que bueno, como está viendo que usted tiene esas diapositivas, digamos, hay muchas personas que no llegaron a la primera parte. Será, digamos, se podrá, digamos, de que usted también nos pase el material para que ellos también lo tengan y digamos, tenerlo ahí para poder repasar todo. Los que no estuvieron en la primera parte. Sí, como las diapositivas, sí, eso viene muy bien ilustrado y explicado, tal vez sí, para que ellos se ayuden exactamente. Ok, se les facilite más. Subir todas las diapositivas, desde las que presenté, ¿verdad? Porque la primera clase, que fue introductoria, en esa no hay diapositivas. Comenzamos desde la segunda clase, desde el capítulo 2, las diapositivas,
y están ya todas, ya se habían subido. Si las buscan ustedes en el chat, ahí las van a encontrar, pero las voy a volver a subir. Hermano Rolando, solo una preguntita. Sí, Raúl. La presentación que acaba de pasar también la va a subir, ¿verdad? Sí, todas. Son okay. 6. Son 6 presentaciones. Ok. Bien, entonces anoten, por favor, Muchas qué gracias. es lo que van a estudiar para la próxima semana. Yo nada más tengo por aquí, quiero ver si lo muestro. Vamos a ver. Espérenme, lo voy a buscar. Es que tengo mi celular enfrente y entonces tengo que hacerme de un lado para verlo. Ajá. Espérenme que no es eso. Es esto. ¿Ven la imagen? Hermanitos, ¿ven la imagen? Sí se mira, sí. Ok. Algo que está ahí. Sí. Esta imagen tiene una idea central, ¿verdad? Como pueden ver, se la voy a poner en presentación. Si ven ahí, el camino no da mucha confianza, ¿verdad? Es algo, miren este otro camino, algo raro, ¿verdad? Miren este más oscuro todavía. Este otro igual. Miren, esto es más tenebroso. Este es más difícil todavía aún caminar con él. Aquí casi todos los árboles están muertos. ¿Qué idea les está dando estas imágenes? ¿De qué es lo que vamos a estudiar en el libro de Nehemías? Hasta que llegamos a esta imagen. Vamos a estudiar específicamente el camino del mal. Eso es lo que vamos a estudiar. El camino del mal. Eso es lo que vamos a estudiar, el camino del mal. ¿Y cómo lo vamos a ver? Por ejemplo, ¿dónde comienza el camino del mal? Si ustedes se van al texto, van a ir identificando y les voy a decir desde dónde comienza la primera acción del mal. Comienza justamente en el capítulo 2, en el verso 9, y dice: vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero, ustedes van a encontrar casi siempre, ¿verdad? Es un pero, no siempre, pero esto nos da una idea. Pero oyéndolo Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo monita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Este es el primer paso del camino del mal. ¿Qué capítulo Entonces, es? Perdón. El capítulo 12 es donde está la primera intervención del mal,
en el libro de Nehemías. Entonces, ¿qué es lo que van a buscar ustedes? Todas las intervenciones de los opositores a la obra de Dios. Y ahí van a encontrar el camino del mal. ¿Por qué es importante descubrirlo? Porque así como actuaron con Nehemías, también actúan con nosotros para obstaculizar la obra de Dios en nuestras propias vidas. Y vamos a ir encontrando que hay un accionar del mal, pero también hay una respuesta de parte de Nehemías, ¿verdad? Entonces las dos cosas van a buscar. Inmediatamente después de eso, miren, la respuesta dice, llegué pues a Jerusalén y después de estar ahí 3 días, o sea, no le hizo caso Nehemías. Él siguió en la obra que Dios le había dado que hiciera. Nunca la abandonó. Pero hay respuestas específicas de parte de Nehemías que son las que hay que ir buscando y esas nos dan la luz para saber cómo tenemos que actuar nosotros cuando el mal está interviniendo en un momento determinado en nuestras vidas. Y por eso es importante descubrir la ruta del mal, ¿verdad? El camino del mal. Y van a ver que hay un progreso que comienza con algo suavecito hasta que atienta con nuestras propias vidas, como lo vimos ahí con Nehemías. Entonces, anotan, hagan un cuadro, ¿verdad? Anotan el versículo, anotan qué es lo que hacen el enemigo, por ejemplo, qué es lo que hacen. Aquí tendrían que anotar ustedes, bueno, le ponen arriba Sanballat, Tobías, porque son los mismos. ¿Qué es lo que hacen? Se disgustaron en extremo. Que viniesen algunos para procurar el bienestar de los hijos de Israel. Si ustedes ponen nada más, se disgustaron en extremo, ese es parte del inicio del camino del mal. Para que vean el siguiente, ¿dónde está? El siguiente está en el mismo capítulo, al final del capítulo 2. Del capítulo 2. Dice el versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo monita, y Gesén, el árabe, hicieron escarnio. Bueno, allá se enojaron en extremo. Aquí ya no solamente se enojaron sin hacer nada en contra. Aquí fueron directo al pueblo que estaba construyendo y se enojaron, dice, hicieron escarnio de nosotros, nos despreciaron, ¿verdad? Eso es lo que van a ir notando. Dieron un paso siguiente. ¿Cuál es el siguiente paso? Que ya no solamente el preguntar y enojarse porque estaban haciendo la obra de Dios, sino que ya fueron directamente donde ellos a burlarse. Son unos inútiles, no saben lo que están haciendo, ¿verdad? Y a veces eso puede pasar en nuestras vidas. Entonces es importante descubrirlo, cómo el mal puede ir progresando cuando la obra de Dios va progresando también en nosotros. ¿Y cuántos van a encontrar? Son 10. Pero si encuentran 8, está bien, ¿verdad? Pero son 10 en total. Hay como 2 casos nada más en donde van a encontrar que hay enemigos exteriores y hay enemigos interiores, ¿verdad? Pero si no los encuentran, no se preocupen, pero vayan descubriendo el camino del mal. Eso es importante que lo hagan. Ya en la otra semana voy a dejar otra tarea para que ustedes vayan estudiando el texto y ir descubriendo otros elementos que el texto tiene. Eso nos va a ayudar para que cuando estemos en la clase de la otra semana, ya vamos a ir interactuando entre todos, ¿verdad? Sí, hermano. Hermano. Sí, hermano Roberto. Gracias. Una preguntita. ¿Esa tarea es sobre del capítulo 7 en adelante o de qué? ¿Cuáles capítulos? ¿O todo el libro de Nehemías? Es todo el libro de Nehemías, hermano. Todo el libro de Nehemías. Desde el capítulo, desde que se inició la obra, por eso les dice que el primero que encontramos es en el capítulo 2. En el capítulo 2 encontramos 2.
Perfecto, gracias. Ujú. Entonces ya tienen donde hacer sus devocionales durante esta semana, en el libro de Nehemías. Y si no lo habían leído, hoy sí lo van a leer. Entonces está desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7. Porque después vamos a ver otra ruta que agarran los enemigos. Pero estamos hablando específicamente de la oposición a la obra de Dios. Porque en el capítulo 7 ya se terminó la obra de Dios. De ahí para allá es otro tipo de trabajo del mal. También lo vamos a descubrir. Porque sigue trabajando, no descansa. Hermano, Sí, Raúl. perdón, solo para que quedemos claros ahí, para no. Entonces sería descubrir el camino del mal del capítulo 1 al capítulo 7, ¿cierto? Exacto. Ah, ok, perfecto. Es bien fácil. Ustedes van leyendo cada capítulo y cada vez que aparezcan los enemigos de la obra de Dios, ahí es donde está, qué es lo que ellos hacen. Eso es lo que van a ir anotando, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Ya vimos ahí que en el capítulo 2 dice que se enojaron en extremo. Luego después hacen escarnio y se burlan. ¿Qué van a hacer después? ¿Verdad? Ahí van a ir descubriendo. Esa es la idea. Para que miren que es un progreso. Hasta querer hacernos daño físico. Que es lo último. Y después ya utilizan otras estrategias. Siempre con la idea de separarnos de la obra de Dios. Pero es más relevante que ustedes lo descubran por ustedes mismos que yo simplemente se los dé. ¿Verdad? Entonces, les aseguro que van a aprender más. ¿De acuerdo? ¿Alguna otra pregunta, hermanos? Ahora, quiero ser muy sincero, ¿verdad? Muy sincero. Por favor, entiéndaseme bien. Si alguien de veras definitivamente no tuvo tiempo o no encontró cómo hacerlo o lo vio todo enredado, no se preocupe, solo porque no lo pudo hacer o lo hizo a medias, ya no va a asistir a la clase, ¿verdad? No, eso no lo haga, porque es justamente lo que el adversario está poniendo en su mente y en su corazón para que ya no sigan estas clases. Es cuando más debe estar, porque justamente le va a haber oposición a que descubramos cómo actúa, ¿verdad? Y ahí es donde en vez de pensar en no asistir, no, en donde más puede asistir, aunque no lo vi, otros lo van a descubrir y voy a aprender de todos los demás, ¿verdad? Ese es el punto. ¿De acuerdo? Correcto, correcto, hermano. Aprendemos con las respuestas de los hermanos, porque yo he aprendido mucho, demasiado también. Ajá. Bien. Algo más, hermanitos. Bienvenidos a la clase, al resto que se incorporaron después. Ya está ahí el contingente de Monse, hermana Elizabeth, qué bueno, ¿verdad? Ricardo y Elvia, que se incorporaron de la hermana Carmen de Peraza, qué bueno, Luis Vázquez, Elizabeth Bonilla, y también iPhone tenemos ahí, ¿verdad? Qué bueno. Que están ya con nosotros. Carlita sí había estado, Karen está nueva con nosotros, lo mismo que Raúl. El resto, No, pues... hermano, yo ya había estado en la clase. tú sí, ¿verdad? Es cierto. Sí. Ajá, es cierto. Saludos a todos allá en Costa Rica, todos los de Costa Rica, todos los de México, saludos a los de El Salvador también. Gracias. ¿Verdad? Que espero que sigan mejor, Monse. Hemos ahí estado viendo tus mensajes, oyendo tus mensajes también, ¿verdad? Así es que no ceses de informarnos, no nos cae mal, al contrario, ¿verdad? Nos carga para seguir orando por ti. Sí, muchas gracias, tío. Aquí sigo luchando, pero sí, el Señor está contestando, gracias a Dios. Y aquí Amén. nos mandan saludos. Aquí estamos escuchando. Bueno, saludos a todos.
Saludos. Saludan. Bueno, Amén. Dios les bendiga, hermanos. Bendiciones, hermanos. Feliz Bueno, noche para pase- todos. Mira Amén. el maestro. Bendiciones pase a feliz todos. noche. Amén, Se amén. me cuida. Feliz noche. No. Dios le bendiga, hermano Roberto. Buenas Amén, noches. bendiciones, hermano Raúl. Buenas noches. Amén, amén. Gusto saludarlo. Igual, igual, ma. todos. Amén. Bendiciones, buenas noches. Buenas noches, Buenas Eli. noches. Buenas noches. Oli. Adiós, Carla. Carmen Peraza, hasta luego. Dios hermano oírle. Adiós, hermanita Carmen. Gracias, Dios, hermano pues. Rolando. Dios me bendiga. Bueno, Carlita, tú estás en México. Carla Stephanie ya cerró. Sí, yo estoy en México. Ah, en México. ¿En qué estado? En el Estado de El México. Estado de México. Ah, en el Estado de México. ¿Se conocen, Lanchi? Sí, con Carlita, sí. Ah, sí. vaya. Vamos a la misma bueno. iglesia. Sí, Ajá. Carlita y Qué Carlita. bien. su hermana. Pues gusto conocerte. El gusto es mío. Saludos. Bueno, gracias. Adiós, Samuel. Pase feliz noche. Adiós, hermano, buenas Chao, noches. Lanchita. Noches.